Imagina un telescopio que costó miles de millones de dólares, diseñado para mirar a los confines más remotos del universo, que de repente se gira hacia su propio jardín y descubre algo que no debía existir, una catástrofe cósmica tan potente que eclipsa por cientos de veces todo el poder destructor acumulado por la humanidad. ¿Qué haría si el ojo que habíamos puesto en lo lejano señalara de pronto lo cercano y nos mostrara, en directo, una explosión cuya fuerza es inconcebible? En el verano de 1994, el mundo de la astronomía contuvo el aliento. La cometa llamada Shoemaker-Levy 9, despedazada por la gravedad del gigante joviano, se había convertido en una cadena de 21 fragmentos que cruzaban el espacio como cuentas en un collar roto. Eran trozos de hielo y roca alineados a lo largo de casi 200.000 kilómetros, cada uno moviéndose como una bala cósmica decidida a perforar la atmósfera del planeta más masivo del sistema solar. Por primera vez en la historia, los humanos verían, no huellas dejadas en el pasado, sino el choque mismo, el impacto de dos cuerpos celestes transmitido con la inmediatez de nuestro tiempo. El primero de esos golpes llegó el 16 de julio de 1994, a las 8 de la noche, hora de Greenwich. El fragmento etiquetado como A penetró la atmósfera joviana. Imagina un pedazo de roca y hielo del tamaño de una ciudad mediana, viajando a una velocidad de 64 km por segundo, casi 230.000 km por hora, velocidad suficiente para dar la vuelta al ecuador terrestre en apenas unas horas. El encuentro no fue silencioso. Se produjo una fulguración, un fogonazo cuya temperatura alcanzó los 24.000 grados, 4 veces más caliente que la superficie del Sol. Un globo de fuego y gas ascendió 3.000 kilómetros por encima de las nubes de Júpiter, como si una bomba hipotética hubiera proyectado materia por encima de la órbita de algunos satélites de comunicación terrestres. Y aquello fue solamente el prólogo. A lo largo de los siguientes 6 días, los fragmentos restantes se lanzaron uno tras otro contra el hemisferio sur del gigante gaseoso. Cada impacto fue, en esencia, una detonación termonuclear de escala inimaginable. Explosiones con energía equivalente a millones de megatones. Los ojos del telescopio registraron cada centello, cada punto oscuro que aparecía y se extendía sobre las franjas del planeta. El día 18 llegó el golpe mayor. El fragmento G, de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, penetró la atmósfera liberando una energía comparable a 6 millones de megatones. Piénsalo por un instante. Por entonces, el arsenal nuclear acumulado por la humanidad rondaba los 10.000 megatones. Un solo fragmento de aquella cometa impactó con una fuerza 600 veces superior a toda nuestra capacidad de destrucción junta. El cráter oscuro resultante se extendió 12.000 kilómetros de ancho, mayor que el diámetro de la Tierra, un verdadero corte en la piel de Júpiter que permaneció visible durante meses. Astrónomos de todo el mundo siguieron cómo esas cicatrices resistían el tiempo, recordatorios de un baño de violencia que no se apagaba rápidamente. Pero hay un detalle que vuelve toda la escena mucho más perturbadora. La cometa no fue un visitante repentino y casual. Había estado cautiva de la gravedad joviana durante aproximadamente 20 años, describiendo órbitas muy elípticas alrededor del planeta. En 1992 se aproximó demasiado, a apenas 15.000 kilómetros por encima de su cubierta de nubes, donde la gravedad de Júpiter, en ese punto, es unas 400 veces la de la Tierra. Las fuerzas de marea la estiraron y desgarraron como si fuera plastilina, y 2 años después la naturaleza cerró la cuenta. Los fragmentos regresaron y se estrellaron en la atmósfera desde el lado opuesto de la órbita que habíamos estado observando. No pudimos ver el impacto mismo desde la superficie terrestre, solo sus consecuencias, bolas de fuego elevándose por encima del horizonte joviano, ondas de choque que se propagaban por la atmósfera a velocidades cercanas a 450 metros por segundo, y auroras que estallaban alrededor de los polos cuando la plasma liberada por los impactos fue guiada por las líneas del inmenso campo magnético hacia las regiones polares. ¿Qué nos enseñó aquello sobre la fragilidad y la violencia inherentes a nuestro vecindario planetario? Volvamos al telescopio que nos lo mostró todo. Porque Shoemaker-Levy 9 es apenas una de las historias que emergieron cuando ese ojo destinado a mirar hacia lo profundo del cosmos comenzó, por vez primera, a mirarse en el espejo de su propio entorno. Entre las imágenes más desconcertantes estuvo la de un asteroide aparentemente anodino en el cinturón que separa a Marte y a Júpiter, Gold. A primera vista, un cuerpo rocoso de unos 3 kilómetros de diámetro, uno más entre millones. Sin embargo, bajo la mirada del instrumento, Gold mostró no una, sino 2 colas largas y delicadas, más propias de una cometa que de una roca muerta. ¿Cómo puede un fragmento sólido, sin hielo ni actividad cometaria evidente, desarrollar colas? La respuesta remite a un fenómeno que parece sacado de ciencia ficción, pero que es pura física. Pequeños momentos de torsión acumulados por la luz solar y el calor, conocidos colectivamente como efecto Yorp.
La radiación incide sobre superficies irregulares, se refleja y se reemite en forma de calor, produciendo un minúsculo empuje tangencial que, con el paso de los años, acelera la rotación del asteroide. En el caso de Gold, ese empuje, silencioso y paciente, lo llevó a girar tan rápido que hoy completa una vuelta en apenas 2 horas. La fuerza centrífuga supera la débil gravedad que mantiene unidos esos bloques de roca. Así, el asteroide ha comenzado a desprender fragmentos que forman las colas que vemos, el nacimiento de un cadáver rocoso que, poco a poco, se disuelve en un anillo de escombros. Y no fue el único espectáculo de desintegración. Otra imagen capturó un instante de colisión entre dos cuerpos del cinturón. El objeto designado como P2010A2 apareció con una estructura en forma de X alrededor de su núcleo, como si alguien hubiera pintado en el vacío 4 rayos convergentes. Esa cruz es el testimonio directo del choque. 2 piedras que habían vagado juntas durante miles de millones de años finalmente se encontraron y, al chocar, arrojaron fragmentos en direcciones opuestas. Parte del material volvió lentamente hacia el núcleo por efecto de la gravedad. Otra parte escapó y se convirtió en una cola que el telescopio detectó con una claridad asombrosa. Atrapar el instante de un accidente cósmico es poco menos que una lotería estadística. Sin embargo, la cámara no falló. Y después están los planetas vecinos, empezando por Marte. ¿Para qué sirve un observatorio espacial de largo alcance cuando tenemos rovers rodando por la superficie y naves en órbita? Porque un telescopio como ese ofrece algo que los visitadores locales no siempre pueden: una vista global y continua que revela patrones climáticos, vientos planetarios, tormentas de polvo que envuelven un hemisferio entero y variaciones en la atmósfera que afectan la arquitectura de una misión. Ver a Marte desde lejos permite a los científicos entender el contexto en el que operan los vehículos en Tierra. Les ofrece un mapa del tiempo planetario y una perspectiva de largo alcance sobre fenómenos que, de otra forma, pasarían desapercibidos. Cada una de estas escenas comparte una idea perturbadora y a la vez fascinante. El cosmos no es únicamente un escenario para lo lejano y lo antiguo. También está lleno de violencia, metamorfosis y belleza a escalas que podemos tocar con nuestras herramientas. Y lo que resulta verdaderamente inquietante es que, al mirar hacia afuera con la intención de descifrar los orígenes del universo, hemos descubierto que las historias más urgentes a menudo suceden justo a la vuelta de la esquina. Esto es apenas el comienzo de lo que nos contó aquel telescopio cuando nos obligó a mirar hacia nuestro propio patio cósmico. Y lo que queda por revelar nos dejará sin duda sin aliento. Pero el telescopio tiene una ventaja que pocos dispositivos en órbita pueden igualar. Observa el planeta entero de una sola mirada, captura hemisferios completos mientras las ondas que circulan cerca solo ven fragmentos. Cuando llega el verano marciano y el sol calienta la superficie, la atmósfera se despierta en forma de tormentas de polvo. A veces son minúsculas y localizadas, otras veces se convierten en monstruos globales que envuelven todo el planeta. Hubble vigila esas borrascas, traza su evolución desde arriba y envía alertas indirectas a quien explora la superficie. ¿Por qué importa tanto? Porque una tormenta de polvo puede apagar los paneles solares de un vehículo robótico y enterrar semanas o años de exploración bajo un manto de finas partículas. Exactamente eso ocurrió con una de nuestras misiones solares en 2013, cuando un evento global dejó sin energía a un explorador que había trabajado incansable durante años. Pero no solo Marte entra en las tomas. Sus lunas, Phobos y Deimos también aparecen como puntos danzantes. Y aquí viene algo sorprendente. La velocidad a la que Phobos da vueltas alrededor del planeta desafía la intuición. En un timelapse de Hubble que cubre apenas 42 minutos, se aprecia cómo Phobos recorre una fracción visible de su órbita. Completa una vuelta alrededor de Marte en aproximadamente 7 horas y 39 minutos. Es la única luna del sistema solar que se mueve más deprisa que la rotación de su planeta. Un día marciano dura casi 25 horas, pero Phobos da más de 3 vueltas en ese intervalo. Y para un observador en la superficie marciana, el satélite sale por el oeste y se pone por el este, yendo en contra del movimiento de casi todos los demás cuerpos celestes. Es una danza extraña, casi antinatural, que obligaría a cualquiera a detenerse y mirar. Ahora cambiemos de escenario. Saturno. Tras el dramático final de la misión que rozó sus anillos, que se zambulló en la atmósfera en 2017, perdimos un vigilante permanente junto al gigante anillado. Esa misión pasó 13 años orbitando y estudiando Saturno, cubriendo buena parte de un ciclo estacional que en el planeta de los anillos dura casi 30 años terrestres. Desde entonces la observación continua recae sobre telescopios como Hubble. No alcanza el detalle cercano que ofreció la nave, pero capta tormentas colosales que se extienden por miles de kilómetros, diferencias de color en las bandas atmosféricas y variaciones que marcan estaciones enteras. Cada imagen no es un simple cuadro bonito, es un registro meticuloso, una pieza del rompecabezas para entender cómo se comporta la meteorología en un gigante gaseoso.
Y aquí aparece un giro que muchos no esperan. La Luna, nuestro satélite, entra en esta narrativa de manera inesperada. Es demasiado grande y brillante para que Hubble la encuadre entera con comodidad. Otras misiones la cartografían con muchísimo más detalle. Entonces, ¿para qué apuntar hacia ella? La respuesta tiene sabor detectivesco. En 2012, Venus cruzó el disco del Sol en un fenómeno que se repite en pares separados por más de un siglo. Hubble no puede mirar al Sol sin quemar sus instrumentos, pero los científicos querían saber cómo se altera la luz solar tras atravesar la atmósfera densa de Venus. ¿Por qué tanta curiosidad? Porque la misma técnica sirve para estudiar atmósferas de planetas que orbitan estrellas ajenas al Sol. Cuando un exoplaneta transita delante de su estrella, una diminuta porción de la luz estelar pasa por su atmósfera y llega hasta nosotros con huellas químicas incrustadas. Es así como podemos detectar agua, metano o trazas de oxígeno a años luz de distancia. ¿Cómo estudiar el tránsito de Venus sin mirar al Sol? La solución fue usar la Luna como un espejo gigante. La luz solar, tras cruzar Venus, se reflejó en la superficie lunar y volvió hacia Hubble cargada con las firmas espectrales de la atmósfera venusina. El experimento funcionó. Los equipos confirmaron con precisión la composición conocida de Venus y, más importante aún, demostraron que la técnica de espectroscopía por tránsito es fiable. Desde entonces, ese método se aplica con mayor confianza a la búsqueda y caracterización de atmósferas en exoplanetas, y en cada nuevo caso aprendemos a interpretar mejor señales que antes eran susurros apenas audibles. El telescopio lleva décadas superando expectativas. Fue lanzado en 1990 con una vida útil estimada de 15 años. Sin embargo, gracias a varias operaciones de mantenimiento realizadas por astronautas, ha seguido funcionando mucho más tiempo. 5 misiones tripuladas lo visitaron para reparar, actualizar baterías y reemplazar giroscopios. La última intervención humana tuvo lugar en 2009. Desde entonces trabaja de forma cada vez más autónoma, con sus sistemas de reserva reduciéndose gradualmente, pero las estimaciones actuales sugieren que seguirá operativo, al menos, hasta principios de los años 30 y quizá más allá. En su trayectoria acumulada ha tomado más de 1 millón de imágenes, ha enfocado a alrededor de 38.000 objetos celestes y ha sido la base de más de 13.000 artículos científicos. Contribuyó a refinar la edad del universo. Hoy hablamos de un cosmos de 13.800 millones de años. Validó la existencia de agujeros negros supermasivos en el corazón de galaxias, mostró cómo nacen y mueren las estrellas y nos permitió asomarnos a tiempos tan remotos que la luz que vemos salió de galaxias hace más de 13.000 millones de años. Y pese a toda esa potencia enfocada hacia los abismos del espacio, algunas de las imágenes más espectaculares provienen de nuestro propio vecindario solar. Es la historia del viajero que da la vuelta al mundo buscando fortuna y descubre que lo que buscaba estaba en el jardín de su casa. Júpiter sigue recibiendo golpes que nos recuerdan que el sistema solar es un campo de batalla dinámico. Después del choque de la familia de cometas que la ciencia vio estrellarse en 1994, hubo más impactos. En 2009, un aficionado australiano detectó una marca oscura en Júpiter, la huella de un objeto de tamaño relativamente pequeño, de unas pocas centenas de metros, que dejó sobre la atmósfera planetaria una señal visible durante días. Incluso impactos con fragmentos de menos de una decena de metros producen destellos. En 2010, el mismo observador registró una fulguración causada por un objeto de apenas entre 8 y 13 metros de diámetro. Estos episodios demuestran algo esencial. Júpiter actúa, en buena medida, como una aspiradora cósmica. Su gravedad captura cometas que vagan desde el reservorio lejano conocido como Nube de Oort, un depósito de cuerpos helados en los límites del sistema. Muchas de esas trayectorias, de otro modo, habrían apuntado hacia las regiones interiores donde se encuentra la Tierra. No todos los proyectiles son detenidos, claro. Alguna vez un impacto logró llegar hasta nosotros con consecuencias globales. Hace 66 millones de años, un objeto colisionó con la Tierra y provocó una extinción masiva que borró a los dinosaurios dominantes. Si Júpiter no hubiera estado en su sitio ejerciendo su tirón, la frecuencia de esas visitas habría sido mucho mayor, y la evolución de la vida en la Tierra podría haber tomado rumbos totalmente distintos, o incluso no haber avanzado hasta formas complejas. Volviendo al cinturón de asteroides, esos fragmentos que hoy vagan entre Marte y Júpiter no están allí por casualidad. En las etapas iniciales del sistema solar pudo intentarse la formación de otro planeta en esa región, pero la influencia gravítica del Júpiter incipiente agitó y desestabilizó las órbitas de los protocuerpos, forzando colisiones a alta velocidad que impidieron la acreción tranquila de una nueva Tierra. Así, lo que pudo haber sido un mundo completo quedó convertido en un anillo de escombros que hoy llamamos cinturón de asteroides. Y mientras seguimos observando, registrando impactos, colores cambiantes y atmósferas que respiran, la historia que contamos con cada imagen se enreda con la siguiente. Hay mucho más en juego que simples fotografías. Hay pistas sobre cómo se forman, se destruyen y se protegen los mundos,
y la investigación apenas rasca la superficie de secretos que esperan ser revelados. En lugar de fusionarse en un único mundo, aquel material primigenio se fragmentó en una lluvia interminable de rocas. Nació un cinturón de escombros, millones de asteroides de tamaños dispares. El mayor de todos es Ceres, apenas 950 kilómetros de diámetro, un enano si lo comparamos con los planetas. El resto es incluso más pequeño, y algunos de esos fragmentos todavía se golpean entre sí, liberando violencia silenciosa en la oscuridad. Hubble fue testigo de uno de esos encuentros, un choque raro, inevitable a la vez, que transforma dos cuerpos pétreos en una nube de polvo, en fragmentos, en nuevos y diminutos pedazos que seguirán contando historias por millones de años. Imagina la escena. No es la coreografía veloz de las películas, donde naves sortean bloques gigantescos a centímetros de distancia. La realidad es otra. Hay entre esos asteroides millones de kilómetros de vacío. La probabilidad de chocar por accidente buscando un pasaje a través del cinturón es prácticamente nula en una sola travesía. Pero el tiempo cambia las cosas. Perturbaciones gravitatorias, principalmente de Júpiter y otros gigantes, alteran las trayectorias lentamente. Trillones de pequeñas desviaciones se acumulan y a la larga, dos órbitas acaban cruzándose. Entonces, en el silencio del espacio, donde no hay oídos para el estruendo, dos rocas se encuentran a velocidades de varios kilómetros por segundo y el resultado es un barrido de polvo, pedazos y nuevas trayectorias que pueden enviar fragmentos hacia adentro, hacia el Sol, hacia Marte y en ocasiones hasta la Tierra. ¿No es fascinante y aterrador a la vez que esos minúsculos cambios puedan convertir un escombro remoto en un visitante peligroso? Algunos fragmentos logran desviarse lo suficiente como para escapar del cinturón y comenzar una caída lenta hacia el interior del sistema. Cuando cruzan la atmósfera terrestre, la mayoría se vaporizan en un espectáculo fugaz que llamamos estrella fugaz. Pero los más grandes atraviesan nuestra armadura aérea y golpean la superficie. Son mensajeros del pasado, cápsulas del tiempo formadas cuando el sistema solar apenas tomaba forma. Cada meteorito que encontramos es una página arrancada del libro de nuestro origen. Hubble no es un guardián activo que pueda empujar un asteroide o enviar una alarma sonora, pero su papel es defensivo en un sentido más profundo. Observa y documenta. Sus datos sobre la dinámica del sistema, sobre la textura de las colisiones, sobre el comportamiento de los cuerpos menores alimentan la base de conocimiento que nos permite evaluar riesgos. Gracias a imágenes y medidas precisas, comprendemos con mayor claridad con qué frecuencia los objetos cruzan la órbita de la Tierra, de dónde proceden y cómo se mueven. Hoy por hoy, rastreamos la mayoría de los asteroides grandes cuyas órbitas se aproximan a nuestro planeta. Llamamos a esos cuerpos objetos próximos a la Tierra. Los más peligrosos son los mayores de 100 metros, capaces de causar daños regionales si impactan, y aquellos cuya trayectoria puede acercarlos a menos de 7.500.000 kilómetros de nosotros. Existen varios miles de tales objetos conocidos. Científicos y observatorios calculan sus trayectorias con décadas de antelación, y hasta ahora ninguno presenta una amenaza inminente. Eso, sin embargo, no significa que estemos a salvo de forma absoluta. El cielo sigue ocultando cuerpos más pequeños que aún no hemos detectado. Cometas que llegan desde las regiones externas con trayectorias impredecibles, y siempre, por pequeña que sea la posibilidad, la opción de que un día aparezca algo que venga directo hacia nosotros. ¿Qué haremos entonces? Aquí es donde la historia se vuelve menos especulativa y más concreta. Todo el conocimiento acumulado por Hubble y por otros telescopios no es decoración científica, es preparación. Nos permite calcular con precisión las órbitas, estimar tamaños y composiciones y diseñar estrategias de defensa. La humanidad ya ensayó ese tipo de defensa una vez con éxito. La misión DART, lanzada en el año 2021 y ejecutada en 2022, impactó deliberadamente contra el asteroide Dimorphos a más de 6 km por segundo, alterando su órbita alrededor de su asteroide principal. Fue una demostración clara. Sabemos cómo desviar una amenaza si la detectamos con suficiente antelación. Ese experimento no fue un acto de arrogancia, sino de humildad preventiva. Nos enseñó que podemos mover la aguja del destino cuando sabemos dónde mirar. Hubble es uno de nuestros ojos más veteranos y particulares. Observa hacia atrás en el tiempo, capturando la luz de galaxias cuya luminosidad viajó durante miles de millones de años, mostrándonos el amanecer del universo. Y al mismo tiempo mira hacia nuestro patio trasero cósmico, asteroides que se desmenuzan por su rotación, cometas despedazados por fuerzas gravitatorias mientras se precipitan hacia planetas gigantes, satélites que experimentan cambios vertiginosos entre día y noche, lunas que actúan como espejos para estudiar la superficie de mundos vecinos. Cada fotografía del telescopio es una narrativa comprimida.
Cada registro es una pieza del rompecabezas para entender quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos esperar. Hubble no fue concebido originalmente como un vigía del sistema solar. Su misión primordial era estudiar el cosmos profundo. Pero la vida, con su tendencia a reescribir los planes, convirtió esa capacidad suplementaria en una de las aportaciones más valiosas de la misión. La telescopía que iba a mirar galaxias lejanas también nos enseñó a observar los pequeños cuerpos cercanos, a reconocer patrones y a afinar sistemas de predicción. Esa transición, inesperada para sus creadores, revela una lección más amplia. La investigación que busca belleza pura termina por ofrecernos utilidad práctica, a menudo cuando menos lo esperamos. El tiempo de Hubble, sin embargo, no es infinito. Su órbita se reduce gradualmente por el freno residual de la atmósfera superior. Sus giroscopios, que mantienen la estabilidad necesaria para imágenes nítidas, fallan uno tras otro. Las piezas de recambio se agotan. Es posible que en la década de los 30 del siglo XXI se tome la decisión de retirarlo de manera controlada, dirigiéndolo hacia la atmósfera para que se desintegre sobre el Océano Pacífico. También es posible que permanezca más tiempo, un monumento silencioso y desprovisto de vida política orbital. Sea cual sea su destino, mientras funcione seguirá mirando, hacia las profundidades y hacia lo cercano, captando maravillas que sin él permanecerían ocultas. Piensa en los fenómenos que ha detectado y en los que seguirá detectando. Un asteroide que se descompone por su propia rotación, efecto que puede acelerarse por la luz solar. Una cometa despedazada por fuerzas de marea al aproximarse a un gigante. Una luna que refleja cambios atmosféricos de su planeta anfitrión. Tormentas de polvo que envuelven Marte, tempestuosos vórtices en Saturno. Todo ello ocurre ahora, mientras lees estas líneas. Hubble está ahí, paciente e infatigable, registrando cada acto y cada gesto de este teatro dinámico. La lección es doble y contundente. Por un lado, el sistema solar no es una escenografía inmóvil. Es una arena de procesos continuos, donde colisiones y transformaciones remodelan el paisaje a escalas que van desde lo cotidiano hasta lo geológico. Por otro, la protección que nos brinda el universo, por ejemplo, la capacidad de Júpiter para capturar cometas, no es absoluta. Los impactos han ocurrido y seguirán ocurriendo, quizá dentro de 1 millón de años, quizá mucho antes. La diferencia ahora es que no estamos ciegos, observamos, comprendemos y si somos prudentes, actuamos. Hubble nos enseñó a mirar con otra urgencia. Nos recordó que los espectáculos más sorprendentes no solo se producen a distancias inabarcables, en galaxias que murmuraron su luz hace eones, sino aquí mismo, en la vecindad de nuestro sistema solar, en las rocas que comparten nuestro camino alrededor del Sol. A veces el peligro se esconde donde menos lo esperamos. A veces la maravilla está más cerca que cualquier estrella lejana. Todo lo que hace falta es mantener abiertos los ojos y aprender a leer las señales. Cuando ese viejo telescopio deje de enviar luz traducida en imágenes y datos, su legado seguirá orbitando en nuestras decisiones. Nos habrá recordado que la curiosidad científica y la supervivencia práctica no son fricciones opuestas, sino compañeras. Hubble nos deja un catálogo de historias, un inventario de riesgos y una invitación clara. No mirar al cielo como quien contempla una postal, sino como quien estudia el mapa de su propia casa. Y eso, al final, cambia todo.